Buenos días, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema del primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, en el contexto de la primavera democrática. Muy bien, el título nos trata de dar una explicación del gobierno de Prado Ugarteche. Se le va a llamar primavera democrática porque dejamos de lado los gobiernos militares, ya, por ejemplo, el tercer militarismo, ya, dejamos de lado esos gobiernos donde la característica común de un gobierno militar es el autoritarismo, la represión, la poca libertad de expresión, la prohibición de marchas, ¿ya? Y con esta primavera democrática, todo lo que estaba prohibido ahora se va a poder. Va a haber libertad de expresión, vas a poder realizar marchas, ¿no? Reclamar tus derechos, sin miedo a que un gobierno autoritario te reprima. Esa es la característica de la primavera democrática, mayor libertad y protección a los derechos humanos. Bueno, esto lo vamos a enfocar en el gobierno de Prado Ugarteche. En la parte política, en el gobierno de Ugarteche, de Manuel Prado Ugarteche. Recordemos que este personaje, antes que llegue a ser presidente del Perú, eh, vivía y tenía una condición socioeconómica muy buena. Su familia era oligarca. Su familia se dedicaba al comercio. O sea, él era se puede decir, de una familia rica, ¿ya? Que tenía muchas influencias políticas y había acumulado producto de su trabajo, riqueza. Para que Ugarteche pueda llegar al poder, necesitó de apoyo de otro miembro de la política, que ya había sido presidente. ¿De quién estamos hablando? De, exacto, de Óscar R. Benavides. Óscar R. Benavides le va a brindar su apoyo a Prado para que pueda lanzarse a la presidencia. Así que Prado Ugarteche le debe cierto favor, ¿ya? Porque Benavides lo apoyó en su campaña. Y no solo Óscar R. Benavides apoyó a Prado, también lo apoyó el sector de la izquierda, ¿ya? Lo apoyó el Partido Comunista Peruano, ¿ya? El PSP. Y todos ellos, todos estos grupos van a apoyar por medio de sus militantes, por medio de sus seguidores, para que Prado Ugarteche llegue a ser presidente del Perú. Es por este motivo que el Partido Comunista Peruano, la izquierda, Ugarteche le va a tener una deuda pendiente. No una deuda económica, sino una deuda política, una deuda porque apoyó grandes grupos de seguidores del Partido Comunista Peruano y de la izquierda peruana apoyaron a la candidatura de Ugarteche. Es por eso que le están en deuda Ugarteche a estos grupos. Como les explicaba, el gobierno de Ugarteche es un gobierno democrático, un gobierno que no es represivo. Por lo tanto, tú puedes crear sindicatos, puedes ser parte de un sindicato, ¿ya? El Partido Comunista Peruano fue legalizado. El único partido que no fue legalizado, porque es un partido de militantes revoltosos, hasta conspiradores, ya hemos visto en los gobiernos pasados de Sánchez Cerro, de Óscar R. Benavides, las revueltas que hacían los apristas, la inestabilidad que trataban de generar. Es por eso que el APRA sigue siendo visto en el gobierno de Ugarteche como un partido revoltoso, conspirador, agitador. Es por eso que al APRA no le dan legalidad, mientras que al Partido Comunista Peruano sí le van a dar el visto bueno. El APRA sigue siendo un partido internacional, ¿ya? Y no le van a dar el visto bueno al APRA. Eso no prohibía que el APRA pueda reunirse, exacto, pero participar en la política, no. El APRA no era visto como un partido nacional.
pero sí le va a dar la facilidad al APRA para que pueda conformar la CTP, que es la Confederación de Trabajadores del Perú. Eso sí le va a dar visto bueno. Es por eso que la dirección del APRA ahora recae en la mano de Luis Negreiros. Tenemos la imagen del presidente Manuel Prado Ugarteche. En el aspecto externo, ¿qué ocurría en su gobierno? En el año de 1941 se desata el conflicto con el Ecuador. Se desata un gran problema con el Ecuador. El problema con Ecuador ya venía de años atrás, de décadas atrás. Y en el gobierno de Ugarteche el problema ya no pudo contenerse más y terminó por generarse una guerra contra el Ecuador. ¿Qué pasaba? Primero, antes de ir a la guerra en sí, al enfrentamiento. Durante varios años hubo mucha tensión entre Perú y Ecuador, ¿ya? Y peor porque no se le daba solución al problema limítrofe, al problema territorial, ya entre Perú y Ecuador, no se le daba una solución. Solo habían pequeños paliativos nada más. Entonces todo esto va a comenzar cuando los ecuatorianos invaden parte de nuestro territorio, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué trataban los ecuatorianos al tomar parte del territorio? ¿Ellos qué buscaban? Ellos buscaban una salida al río Amazonas, ¿ya? ¿Controlando qué? Controlando Tumbes, controlando Jaén y controlando Maynas, que son territorios peruanos, ¿ya? Era una forma de cobrarse lo que por tanto tiempo ellos solicitaban y no se le daba solución. Es por eso que Ecuador va a atacar, ¿ya?, las guarniciones que van a estar justo en estos límites entre Tumbes, Jaén y Maynas. Van a atacar a las guarniciones militares que van a estar resguardando estas líneas fronterizas. Es por eso que el Perú no se va a quedar de manos cruzadas y va a crear un agrupamiento militar. ¿Dónde va a ser la sede de este agrupamiento militar? En Piura. ¿Quién va a dirigir este agrupamiento militar? El general Eloy Ureta. El general Eloy Ureta va a comandar la guarnición en la parte norte, ¿ya? ¿Quiénes lo van a apoyar? Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Porque ese problema no solo era un problema militar, sino que hasta llegaba la policía. Resultado de esto, ya no se pudo contener más la situación y Perú y Ecuador se van a la guerra. Los primeros enfrentamientos en esta guerra entre Perú y Ecuador se van a dar en Aguas Verdes, en la zona de Lechugal y la zona de La Palma. Pero de todos los enfrentamientos, el que más resalta va a ser la batalla de Zarumilla, ¿ya? ¿Cuál es el resultado de la... ¿Qué trajo como consecuencia la batalla de Zarumilla? Que los peruanos van a ocupar la provincia ecuatoriana del Oro. En esta provincia ecuatoriana del Oro, los peruanos van a ocupar esta zona, pero a costa de la vida de un teniente, que luego va a ser ascendido a capitán. Nos referimos a José Abelardo Quiñones González. Es considerado el héroe de la Fuerza Aérea Peruana. Y Abelardo Quiñones podemos observarlo también en el billete de 10 soles. Claro, ahí está el rostro de este aviador peruano. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo murió? José Abelardo Quiñones estaba en esta zona ecuatoriana del Oro, ¿ya? Él detectó una base militar y estaba acercándose para poder hacer seguimiento. Pero recibe impacto de balas de los ecuatorianos. Recibe impacto de bala en su avioneta este teniente peruano, Quiñones, y cuando recibe el impacto de bala en la avioneta en que manejaba, él tuvo la opción de poder salvarse, dirigiendo su avioneta a una zona más o menos abierta, ¿ya? Pudo salvarse, con pequeñas heridas, pero pudo salvarse. Esa era una opción.
La otra opción era dirigir su nave, ¿ya? Dirigir la avioneta a la base militar ecuatoriana. Él va a optar por la segunda opción. Como la avioneta ya estaba saliendo humo, estaba perdiendo de a poco el control, él decidió estrellarse contra una base militar ecuatoriana. Se estrelló contra esta base militar y mató a las personas en el acto. Una explosión que causó en el momento. Es por eso que el Perú le rinde tributo a José Abelardo Quiñones. Él representa al héroe de la Fuerza Aérea Peruana, porque tuvo la opción de salvarse, pero decidió arriesgar su vida, decidió inmolarse, ¿ya? Para poder matar a los chilenos que nos habían declarado la guerra. Pero ahí no queda todo. La policía también juega un papel muy importante aquí, no solo las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el papel de la policía? Resguardar. Porque los ecuatorianos no solo estaban en bases militares, también estaban a la redonda. Y ya habían entrado a territorio peruano también. A pesar que ya se observaba como ganador al Perú, los ecuatorianos seguían con las emboscadas, ya continuaron con la lucha. Es por eso que el 11 de septiembre va a ser emboscado un grupo de soldados, ¿ya? Disculpen, un grupo de policías. Iban en una camioneta y van a ser cercados y van a abatir. ¿A quién? A Lipio Ponce, ¿ya? ¿Quién era Lipio Ponce? Un teniente de la policía. Van a asesinar en una emboscada a este policía llamado Lipio Ponce y esto va a generar una reacción en el Perú aún peor. La guerra va a proseguir. Alipio Ponce es considerado héroe de la Policía Nacional, al igual que José Abelardo Quiñones, que es considerado un héroe de la aviación. Los dos van a ofrecer su vida. Uno inmolándose y matando ecuatorianos, y el otro en una misión de resguardo. Va a ser emboscado por los ecuatorianos y lo van a matar. Lo que observamos en la imagen es la zona en disputa. O sea, lo que los ecuatorianos reclamaban como suyo es lo que observamos de color verde claro. ¿Ya? Toda esta franja donde dice 2, toda esta parte de verde claro, era la zona que reclamaban los ecuatorianos. Para que se acabe la guerra, Perú tenía que ceder toda esa zona de verde claro, la parte de acá, la parte de abajo. Si no cedíamos, la guerra continuaba. ¿Ya? ¿Cuál es la zona que se reclamaba? Todo es acá, donde estoy apuntando con el láser. Toda esta parte de verde claro, toda esta parte de acá, era la zona que debíamos ceder ante los ecuatorianos. Era la zona que reclamaban los ecuatorianos como suya. Pero al final no cedimos. Producto de esta guerra contra Ecuador se tiene que firmar, porque es necesaria, el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, en 1942. ¿De qué trata esto? Es un tratado de paz y es tratar de poner fin a la guerra, estableciendo hasta dónde le corresponde a Perú y hasta dónde le corresponde a Ecuador, y si sus reclamos son válidos o no. ¿Quiénes van a firmar? Por el lado peruano tenemos a Alfredo Solf y Muro, y por el lado ecuatoriano tenemos a Julio Tobar Donoso. ¿Quiénes son ellos? ¿Presidentes del Perú y Ecuador? No, ellos son los cancilleres, son los diplomáticos, los que van a firmar el acuerdo en el Protocolo de Paz, de Amistad y Límite de Río de Janeiro, ¿ya? Un representante peruano, que es Alfredo Solf y Muro, como vemos en la imagen, y otro representante ecuatoriano, que es Julio Tobar Donoso. Con este protocolo de Río de Janeiro se ponía fin a la guerra. ¿Qué ocurría a nivel internacional? El problema no solo era con nuestro vecino del norte, Ecuador. El problema también era
en Europa. Y es más, llegaba hasta Asia. Y es más, llegaba hasta América del Norte. ¿Por qué? Se produce la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué año? 1939. Y justo coincide con el gobierno de Prado Ugarteche. Justo coincide con su gobierno. ¿Qué ocurre? Sabemos que la etapa final de la Segunda Guerra Mundial se da en Asia, en Japón. Después que lanzan las bombas en Hiroshima y Nagasaki, ¿ya? Adiós Guerra Mundial, se acaba, los japoneses se rinden, el imperio japonés se rinde. Ya, eso sí lo recordamos, es sencillo. Pero antes de esto, tuvo que haber una provocación por parte de Japón, para que luego Estados Unidos participe y ataque directamente a Japón. Claro, es el famoso ataque de Pearl Harbor, que lo hemos visto en documentales, en películas. Pearl Harbor es el ataque sin previo aviso de Japón hacia Estados Unidos, en una base hawaiana llamada Pearl Harbor, una base militar. Eso sí lo recordamos muy bien. Pero ¿qué tiene que ver esto con el Perú? Si el problema ocurrió en Estados Unidos, en Hawái, ¿qué tiene que ver Hawái con el Perú? No olvidemos que Perú y Estados Unidos eran socios comerciales, ¿ya? Tenían muy buenas relaciones diplomáticas y comerciales. ¿Qué pasa? Japón, al atacar a Estados Unidos sin avisarle nada ni declararle la guerra, origina que Estados Unidos inmediatamente envíe a sus tropas, ¿ya? Envíe aviones de guerra, envíe barcos de guerra a Japón para vengarse de lo que ha hecho Japón. Y eso repercute también al Perú. ¿Por qué? Porque el Perú va a analizar la situación y va a decir cómo es posible que Japón ataque a Estados Unidos de la nada. Y como resultado, como una forma de apoyo de Perú a Estados Unidos, Perú rompe relaciones diplomáticas con Japón, ¿ya? Perú rompe relaciones diplomáticas con Japón. Y Estados Unidos, ya que el Perú es su socio, le va a pedir un favor. ¿Cuál es el favor? Estados Unidos le pide al Perú que firme un tratado que se va a llamar el Tratado de Préstamos y Arriendos. ¿Qué significa eso? Que el Perú va a permitir que Estados Unidos establezca una base militar en el puerto, en la zona petrolera de Talara, ¿ya? Y aparte, el Perú le tenía que permitir a Estados Unidos que deporte en masa a miles de japoneses que vivían en el Perú. En pocas palabras, ¿cuál es el objetivo del Tratado de Préstamos y Arriendos? Significa que de acuerdo a esta buena relación de Perú y Estados Unidos iba a enviar al Perú soldados de su país. Iba a establecer una base militar en Talara. ¿Por qué Talara? Porque es una zona petrolera. ¿Y para qué quieren petróleo? Estamos en plena guerra mundial. Bueno, Estados Unidos está en plena guerra mundial y necesita petróleo para poder utilizarlo como combustible para sus tanques y otras maquinarias. Es por eso que son dos favores en uno. Al firmar el Tratado de Préstamos y Arriendos, el Perú le está dando pase libre para que Estados Unidos pueda utilizar el petróleo que tenemos en Talara y de pasada crear una especie de lugar momentáneo para que luego desde Talara, o sea, desde el Perú, sea enviado hacia Estados Unidos a todos los japoneses. Los japoneses ya vivían en el Perú, ¿ya? Durante gobiernos anteriores van a llegar en masa los japoneses. Van a haber japoneses peruanos, o sea, japonés, peruano de origen japonés. Ya van a vivir aquí en el Perú tranquilamente. Pero al estallar la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses pensaban que todos los japoneses eran conspiradores, eran espías. Es más, en el mismo Estados Unidos se crean campos de concentración de japoneses, producto del miedo, de que Estados Unidos creía que los japoneses eran conspiradores, espías, los podían traicionar, por más que eran estadounidenses. Y en el caso de Perú,
también. En el caso del Perú, el Perú no creía eso, sino que de cierta forma fue condicionado por Estados Unidos para que envíe peruanos de origen japonés hasta Estados Unidos. Teníamos que deportar a todos los peruanos de origen japonés y que se vayan a Estados Unidos por esta alianza, por este acuerdo que teníamos con Estados Unidos. Fue un grave error ceder ante Estados Unidos, permitir que población peruana de origen japonés se vaya a Estados Unidos y sean prácticamente encarcelados, ¿ya? Eso nos hace recordar lo que Hitler hizo en Alemania, en Polonia, en diversos puntos de Europa, donde creó campos de concentración nazi. Algo así nos hace recordar. Pero Estados Unidos, claro, el Perú le debía un favor, pero los peruanos, ¿qué ganaban haciéndole este favor a Estados Unidos? Estados Unidos se comprometía, a través de este acuerdo, que el precio de las materias primas peruanas, ¿ya? Iban a tener un precio estable. O sea, lo que le íbamos a vender a Estados Unidos no iba a bajar el precio de las materias primas, sino que iba a ser un precio fijo. Al haber un precio fijo quiere decir que vamos a ganar y no vamos a tener pérdidas. A eso se comprometió Estados Unidos, de que le iba a comprar al Perú su materia prima, ya sea lana, sea azúcar, sea lo que sea, pero que nos iba a pagar siempre el mismo precio, no iba a bajar el precio. A pesar que había crisis en Europa, en Estados Unidos, igual nos iba a seguir pagando la misma cantidad de dinero. Era un precio fijo, que no iba a variar. A eso se comprometía Estados Unidos, a cambio de que le enviemos a los ciudadanos peruanos de origen japonés y a cambio de que le permitamos que se establezcan en la base petrolera de Talara. Este era el acuerdo. ¿Perú aceptó? Claro que aceptó. Es así que Ugarteche firma y está de acuerdo con este pacto de buena vecindad, ¿ya? En el gobierno del presidente de Estados Unidos, Roosevelt, Franklin Roosevelt. Pero no olvidemos que estos hechos ocurren en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Vemos en la imagen niños, ya niños y niñas japoneses que están en campos de concentración en Estados Unidos. En la parte económica, el Perú sí le fue bien. ¿Por qué? El precio de sus productos que vendían hacia afuera, que exportaban, como por ejemplo minerales, algodón, azúcar y caucho, fue en aumento. Y como teníamos un muy buen acuerdo y muy buena relación con Estados Unidos cumplía con su palabra. Nosotros le ayudábamos y ellos también nos beneficiaban a nosotros. ¿Para qué compraban minerales al Perú, Estados Unidos, en plena guerra mundial? Para crear armas. ¿Para qué compraba algodón al Perú? Para crear uniformes. El azúcar para la alimentación. Y el caucho para las llantas que utilizaban estos carros de guerra, estos portatropas. Así que era un buen plan entre el gobierno de Ugarteche y el gobierno de Roosevelt en esta Segunda Guerra Mundial. Nos beneficiamos ambos, pero ¿a costo de qué? A costo de tener que ceder nuestra población y enviarlos a Estados Unidos para que estén prisioneros, porque se creía que los japoneses eran espías, conspiradores. Estábamos en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto un poco negativo de las exportaciones? Estados Unidos nos iba a comprar nuestros productos por este acuerdo, ¿ya? El nivel de exportación de materia prima peruana aumentó, pero el precio, como era fijo, no permitió el crecimiento que esperábamos. Pero sí teníamos un precio fijo para vender nuestra materia prima, pero no era lo que esperábamos. Pero bueno, fue parte del acuerdo.
Esto generó mayores puestos de trabajo. ¿En dónde? En las zonas agrícolas, en las minas, ¿ya? Fue bueno, fue positivo. No era lo que esperábamos, pero bueno, ayudó a la economía. Por el lado industrial, el gobierno peruano va a estimular la industria. Es por eso que crea el Banco Industrial en 1940. ¿Qué más promueve? La Ley de Fomento Industrial y la Superintendencia de Bienestar Social. De esta forma vamos a tener más dependencia de Estados Unidos, porque para poder crear estos fondos, este banco industrial, todo esto necesitamos dinero. Y este dinero lo obteníamos producto de la venta de materia prima a Estados Unidos. ¿Por qué se dice que somos dependientes económicos de Estados Unidos en este contexto? Porque ellos nos compraban grandes cantidades de materia prima. ¿Y qué estás generando ahí? Claro, haces dinero, pero te vuelves dependiente. Porque si Estados Unidos deja de comprarnos, dejamos de percibir mucho dinero. ¿Y esto afecta a nuestra economía? Claro que sí afecta y mucho. Es por eso que, para mal, nos volvimos dependientes de Estados Unidos económicamente. Dependíamos mucho de cuánto nos compraba Estados Unidos. Si Estados Unidos no nos compraba, nos afectaba inmensamente. Y si nos compraba, nos iba bien. Eso es una dependencia económica. Dentro de las obras y hechos de Manuel Prado Ugarteche tenemos: va a crear los departamentos de Tumbes y Pasco. Va a crear el Comité Técnico de Irrigación. Va a crear la Corporación Peruana del Amazonas. ¿Para qué sirve todas estas instituciones? ¿De qué se encargan? Una se va a encargar de temas relacionados a irrigación, o sea, agricultura. La otra, que se va a llamar Corpac, se va a encargar de aeropuertos, ¿ya? Y aviación comercial. El CIPA se va a encargar de la producción de alimentos, o sea, un servicio de cooperación internacional respecto a producción alimentaria. Se va a organizar la CTP, que es la Confederación de Trabajadores del Perú, y los movimientos sindicales van a aumentar. ¿Qué significa eso? Que cada vez van a haber empresas que tengan que aceptar a los sindicatos. ¿Y qué es un sindicato? Un sindicato es una asociación de personas que tienen como fin reclamar sus derechos. Reclamar sus derechos. O bien porque su jefe o el dueño de la empresa le paga poco, no le paga lo que acordó, ¿ya? O trabaja en exceso y no reconoce horas extras, ¿ya? Para eso sirve un sindicato. Y los sindicatos en el Perú, en el gobierno de Ugarteche, van a aumentar más y más. Para poder saber cuántos peruanos somos en todo el país, se va a realizar un censo en el año de 1940. Este va a ser el primer censo moderno. Y se va a calcular que para el año de 1940 en el Perú éramos 7.858.519 habitantes. 7 millones, o sea, casi 8 millones. Si lo comparamos con la actualidad, somos prácticamente casi el cuádruple, somos 32 millones. Hemos aumentado de 1940 al 2020, sí. ¿Ya? En esos 80 años hemos aumentado mucho. Una vez que se hizo el censo, ¿ya? En el año 1940, en el 41 se publica el estudio, el análisis del censo. Y se va a sacar unos folletos en el cual se va a distribuir la población peruana por departamentos, por provincias, por distritos, por población urbana y rural. ¿Qué más? ¿Qué otros datos van a ver en este folleto respecto a los censos? Ellos van a clasificar por el sexo, por la edad, por la ocupación, por la religión y por la distribución de habitantes según las altitudes del territorio. O sea, este censo es un censo moderno porque te está diciendo a detalle qué cosa está evaluando,
qué información está recopilando. No solo es saber, son 8 millones de peruanos y se encuentran en tal región y son de tal sexo, no, sino que que te exige mucho más su ocupación, religión, a qué altitud viven, ¿ya? De los 0 metros hasta, no sé, los 2000, 3000 metros, 4000 metros. Es un censo a detalle, por eso se le llama el primer censo moderno, porque el censo clásico o el antiguo era simplemente recopilar información de las personas solo por sexo y nada más. ¿Ya? Este censo ya es más diversificado. El 24 de mayo de 1940 ocurre un gran terremoto en Lima y en algunas ciudades del país. Para mala suerte, a nivel cultural, la Biblioteca Nacional se incendia en el 43. Esta gran biblioteca se incendia y luego el gran reto es reconstruirla. Esta labor se lo van a encomendar a Jorge Basadre. ¿Quién es Jorge Basadre? Es un historiador peruano que escribe, dentro de todos sus libros, el más conocido y el más específico acerca de la realidad peruana es La República. Explica desde cómo se funda la República en el Perú, ¿ya? Desde el momento que aparece la República del Perú hasta el año donde él está vivo, hasta el 43. Desde que se funda la República en el Perú hasta el año 1943. ¿Qué ocurrió en ese contexto? Ya sea por presidentes, por hechos resaltantes, hace una descripción a detalle de la República. Respecto a las elecciones, ¿qué pasaba con las elecciones? En el 45 va a acabar el gobierno de Prado Ugarteche. Y como es normal en un país democrático, cuando acaba tu gobierno, se convoca a elecciones presidenciales, eso es normal. En el 45 acabó el periodo de Ugarteche y convocó a nuevas elecciones. ¿Ya? No olvidemos que el tiempo para gobernar como presidente eran 6 años. ¿Ya? ¿Quién hizo esta reforma constitucional? Lo hizo Benavides, para que no solo sean 5 años de gobierno, no 6. En el caso de Ugarteche también, lo respetó los 6 años. Al llegar los 6 años, ahora le toca retirarse del poder y convocar elecciones. Es por eso que Ugarteche llama a las elecciones, convoca elecciones el 10 de junio del 45, justo cuando acaba, o en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, justo cuando ese mismo año se estaba dando fin a la Segunda Guerra Mundial. Justo ese año le toca hacer cambio de gobierno. ¿Quiénes se van a presentar como aspirantes a presidente de la República? Tenemos al general Eloy Ureta, el que participó en la guerra contra Ecuador, ¿ya? Luego a este general lo van a ascender a mariscal, un grado superior que general. ¿Quién más está de postulante? Tenemos al doctor José Luis Bustamante Rivero. Pero Bustamante Rivero no va solo. Él tiene por detrás alianzas políticas, partidos políticos que lo van a apoyar. No va solo. ¿Quién apoya a Bustamante Rivero? El Fredena. El Fredena, que es una asociación de varios partidos políticos, van a apoyar a Bustamante Rivero. ¿Qué significa Fredena? El Frente Democrático Nacional. ¿Quiénes conformaban el Fredena? El APRA y otros partidos políticos. La fusión de varios partidos políticos formaban el Fredena. Y este Fredena va a lanzar como candidato presidencial a Bustamante y Rivero. Y por el otro lado tenemos a el mariscal Eloy Ureta. Los dos se van a ir a elecciones, ¿ya? Y va a salir como vencedor José Bustamante y Rivero. Pero recibe gran apoyo del APRA y también recibe mucho apoyo del director del diario La Prensa. Así que como ganador tenemos a Bustamante y Rivero. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en una siguiente clase.